Muy bien, bienvenidos todos. Estamos iniciando una nueva actividad, una nueva reunión de trabajo del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy es la oportunidad de escucharlo a Héctor José Míguez en una reunión de trabajo relativo a la historia del concepto de cesación de pagos en el derecho concursal argentino y comparado durante el periodo 1862-1945 y en la actualidad. Héctor es profesor extraordinario de la Universidad Austral, también ha ejercido y ejerce la docencia superior en otras instituciones de educación pública y privada argentina, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Navarra. Es autor de más de 90 contribuciones científicas en publicaciones periódicas, 3 libros, varios capítulos de libros. Es Fellow de la European and Comparative Law Institute, ha tenido el premio Access de la Academia Nacional de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y es miembro de nuestro instituto, con lo cual creo que es la primera actividad expositiva tuya como miembro. Así que también es una fecha histórica para vos y para nosotros. Y estoy junto con Viviana y con los demás miembros de la comisión directiva muy contento de que además Héctor, que es un jurista con vocación histórico-jurídica, prefiere presentarse así, me parece que es muy atinado. No se presenta como un historiador del derecho, sino como un jurista con vocación y dimensión histórica, lo cual es muy enriquecedor para nosotros como corporación y para toda la comunidad científica, un estímulo para los historiadores del derecho y también un estímulo para que los juristas del derecho positivo también se animen a transitar por un camino equivalente. Héctor, tenés la pantalla y la conferencia a disposición. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias también por la asistencia de ustedes en este acto. Estoy muy contento, quizá un poquito emocionado porque es la primera vez que lo hago en el instituto y bueno, espero en los pocos minutos que tengo poder resumir un trabajo que ya está terminado, que está en fase de publicación en el ámbito de la historia del derecho, que es la historia del concepto del estado de cesación de pagos en el derecho concursal argentino y comparado desde sus primeros momentos hasta la actualidad. El trabajo tiene, espero superar mi intención de perfeccionismo para brindar lo mejor que tengo. El trabajo tiene 4 partes. En la primera parte, los aspectos generales, una introducción. En la segunda parte, la evolución histórica del concepto de estado de cesación de pagos, con el concepto económico y jurídico del mismo, la importancia que tiene, la definición, las teorías aplicables y su crítica, la definición y los hechos, los caracteres y los hechos reveladores. En la tercera parte del estudio se analizan la exégesis y hermenéutica de los textos legales argentinos de la primera mitad del siglo XX y los posteriores, y en la cuarta parte hago unas reflexiones finales y conclusiones con un pasaje por las ideas imperantes en el periodo 1901-1945 y la ética concursal. Este trabajo tiene como
objetivo fundamental, el análisis de los procesos de circulación de ideas, trasplantes de instituciones y seguimiento de modelos jurídicos europeos que gravitaron sobre las concepciones iberoamericanas y en particular las argentinas durante la primera mitad del siglo XX en el ámbito del derecho comercial y específicamente el concursal. Nosotros somos deudores del derecho concursal francés e italiano y como tales el concepto del estado de cesación de pagos hunde sus raíces en esos derechos. Gran parte de mi vocación, si podemos llamarla así, histórica por el derecho, encuentra sus causas en la postura de autores como Paolo Grossi o, por ejemplo, Ortiz Treviño y, por supuesto, los conceptos del profesor José María Díaz Couselo en las ideas de Joaquín Becú sobre la historia del derecho, publicados en la revista en el año 2000, en cuanto a la importancia y necesidad del cultivo de la historia del derecho por los académicos que se dedican a la ciencia positiva del derecho, ¿no? No específicamente a la historia, porque no solamente porque podemos aprender muchísimo de la historia para aprender las cosas buenas o para no meter la pata en las cosas que no han sido tan buenas, ¿no? Como ocurre en nuestro caso, por ejemplo, cuando fue la sanción de la primera ley de quiebras en 1902, como ya me referiré. Bueno, la importancia del tema estudiado es inobjetable porque constituye el concepto basilar o fundante de todo el sistema jurídico concursal, no solo del nacional, sino también de los extranjeros, en virtud del cual, una vez verificada su existencia, desencadena todas las consecuencias del derecho sustancial y procesal, que exorbitan todo el derecho privado regulador de las situaciones imponibles del deudor, y desencadena la aplicación de todas las instituciones del derecho concursal. Todos los tópicos de ese derecho, que acá no voy a mencionar, pero que están nombrados en este estudio, y también haciendo referencia a algunos conceptos semejantes o similares acuñados por la tradición concursal italiana, como pueden ser el concepto de crisis, la dificultad temporaria en el cumplimiento de las obligaciones y los efectos sustanciales y procesales de la apertura concursal, como puede ser el periodo de sospecha, la calificación de conducta, las sanciones penales, el inicio del periodo de sospecha, etcétera, etcétera. Y mi intención es superar un estrecho marco cognitivo meramente comentador del derecho positivo en cada época vigente, sino también hacer consideraciones naturalistas o extra derecho positivo, como pueden ser las consideraciones económicas, morales o de práctica judicial, ¿no? Bueno, y el tema de la evolución del concepto del estado de cesación de pagos es lo que explica la posición del legislador adoptada no solamente en el Código de Comercio, sino también en los textos legislativos de 1902, 1933, 1972, 83, 94 y posteriores de nuestro sistema concursal argentino.
En cuanto a la normativa aplicable anterior a 1902, tenemos las ordenanzas de Bilbao, tenemos el de fines del siglo XVII, tenemos asimismo el decreto de Rosas del 29 de marzo de 1836, por el cual se decretó la interrupción legislativa desde 1936 hasta 1858, cuando fue dejado sin efecto por un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina, que revocó el decreto de Rosas. Luego tuvimos el Código de Comercio para la provincia de Buenos Aires, aprobado en 1859, y el Código de Comercio de 1872, que incluso abolió la prisión por deudas. En cuanto a los aspectos generales de la Ley Concursal 4156 de 1902, tenemos que fue elaborada por una comisión legisladora integrada por Carlos Pellegrini, Manuel Mantilla y Dámaso Palacio, que elaboró un proyecto que fue definitivamente sancionado el 30 de diciembre de 1902, siguiendo los proyectos de Leone Bolacio y de la Comisión General Italiana, y las inspiraciones de la Ley de Quiebras inglesa de 1869, que fue derogada por deficiencias técnicas al sancionarse la Ley de Quiebras inglesa de 1883. Aquí, como después pusieron de manifiesto los legisladores en nuestro Parlamento, hubo un error en la copia, porque nosotros copiamos el privatismo de la ley de 1902, de la ley inglesa, como dije, de 1869, que había sido derogada en 1883, atento a los abusos que habían sido objeto en Inglaterra de ese sistema, de modo tal que quizá por inadvertencia o por precipitación copiamos un modelo vetusto, anticuado y obsoleto, como después fueron pusiendo de resalto los legisladores al proponer la reforma de la ley de 1902. Como señalaba Castillo, los comerciantes pensaban que lo saludable de la ley estaba en la benignidad con que consideraba a los deudores de buena fe, y lo malo de ella en la facultad que confería a los acreedores para juzgar a los deudores de mala fe y para resolver las contiendas sobre la legitimidad de los créditos y de los privilegios. En definitiva, la crítica mayor que se le hace a la ley de 1902 es la clandestinidad. Por supuesto que estoy resumiendo y simplificando los términos, porque debajo del puente hay mucha agua, ¿no? Como se podrán imaginar. También hay otros autores como García Martínez y Fernández Madrid, o como Ramón Castillo, en el año 1940, que ponen de relieve otras fallas o virtudes de la ley. Hubo una comisión especial reformadora en 1924 con un afán moralizador de los concursos, en la cual Carlos Colombres, el diputado, puso de relieve los defectos de haber copiado esa ley inglesa, ¿no? Bueno, y luego de 23 reuniones, la comisión legisladora sancionó el texto legal 11.719
en 1933, dando un giro copernicano al ius-privatismo de los acreedores, transformándolo en la primacía del orden público en el sistema concursal argentino. Lo publicístico predominó sobre lo privatístico, en un intento de poner orden, regularidad y sometimiento a la autoridad judicial, lo que se logró en gran medida atento a al carácter publicístico dado al sistema concursal. También hubo un importante antecedente, fueron los congresos de derecho comercial de 1940, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, que emanaron 25 declaraciones con propuestas de reforma del texto concursal, en el cual, como conclusión, específicamente se refirieron los congresistas al estado de cesación de pagos, afirmando que debe mantenerse el principio de que la cesación de pagos es el presupuesto al cual se condiciona la procedencia de la quiebra. Fernández pone de relieve la inoficiosidad de la quiebra virtual. La quiebra virtual es una categoría francesa del siglo XIX que algunos autores hablaban para poner de resalto las consecuencias penales de la ley de quiebra francesa. Bueno, posteriormente a 1933 hubo algunos proyectos, como por ejemplo la Ley Nacional de Bancarrotas de 1950, en la cual me honro de tener un tío mío que participó como uno de los redactores de ese anteproyecto. La Ley Nacional de Bancarrotas de 1953, otro proyecto, y el anteproyecto de 1969, que continuaron con la mejor tradición sobre el concepto amplio del estado de cesación de pagos. En cuanto al concepto económico, podemos decir que el estado de cesación de pagos es una incapacidad permanente y prolongada de satisfacer los pagos a su maduración, en la cual se reúnen elementos personales y reales, en el sentido civilístico de la expresión, ¿no? El concepto económico se refiere a esta imposibilidad de pago, pero no a el desbalance aritmético entre el activo y el pasivo, que en numerosas legislaciones argentinas y comparadas se denomina insolvencia. Por eso a mí me gusta distinguir insolvencia, estado de cesación de pagos y crisis. Más allá también de la categoría italiana de la temporaria dificultad de pago, ¿no? Bueno, autores como Fernández y Sadarola se explayan en los elementos de las acciones individuales, en lo permanente, estable y generalizado del estado de cesación de pagos, y también en la importancia de este concepto en cuanto a el desencadenamiento de todas las consecuencias. Bueno, en orden a la definición del estado de cesación de pagos, el mejor sistema como conveniente política legislativa es
el de establecer como fórmula general de la quiebra común a civiles y comerciantes la imposibilidad de pagar o insolvencia o cesación de pagos, dejando librada a los jueces la apreciación de cada caso de los hechos reveladores de tal estado de impotencia patrimonial. Aquí Fernández trae a colación las opiniones de Lisandro Segovia, Manuel Barrio, Enrique Ruiz de Iñazú, Francisco García Martínez, Adolfo Carranza, Francisco Orione, Raimundo Salvat, Mauricio Yadarola, entre otros, ¿no? Y sobre la primacía del concepto económico del estado de cesación de pagos por sobre el mero desequilibrio aritmético, existe nutrida doctrina de primera mitad del siglo XX sobre la cuestión, a la que no me voy a referir, mencionando solamente a Bonelli en Italia, ¿no? En cuanto a los actos de quiebra, es un concepto estrechamente relacionado con el concepto de estado de cesación de pagos, que los autores nacionales, y especialmente Fernández, critican por la rigidez de esa tesitura, porque se le limita el rol judicial a la mera constatación de los efectos de los actos de quiebra, a esos efectos, hechos reveladores, ¿no? Bueno, a continuación traigo a colación las teorías aplicables y su crítica, la teoría materialista, la teoría intermedia y la teoría amplia, a las que no me voy a definir, no me voy a referir porque son muy amplias. Por ejemplo, solamente como críticas a la teoría materialista, que es la teoría del incumplimiento, he localizado 19 argumentos críticos. De modo tal que, de acuerdo a la teoría amplia, el estado de cesación de pagos es el estado patrimonial del deudor de impotencia para satisfacer una o algunas deudas exigibles de carácter generalizado y permanente, manifestado por hechos reveladores no taxativos. Este estado no se identifica con el desequilibrio meramente aritmético entre activo y pasivo, constituye el antecedente necesario y suficiente del decreto de quiebra o de concurso preventivo del deudor y debe ser apreciado por el juez previa citación del deudor. A continuación hago un análisis de estos elementos, de cada uno de los extremos, y de los hechos reveladores a los que, atento que ya han pasado 20 minutos, los voy a pasar de largo, ¿no? En cuanto a los textos legislativos anteriores a la primera mitad del siglo XX, en cuanto a su exégesis, podemos decir que el Código de Comercio de 1862 se adscribe a algunos elementos de la tesis amplia y de la tesis materialista o del incumplimiento. En los artículos 1511, 1512, 1522, 1527 y 1532. El Código de Comercio de 1889 contenía sobre el tema en los artículos 1379, 1380, 1389, 1392, 1394, 1396 y 1461, adscribiéndose mayormente a la tesis materialista. Aunque este código, de modo en cierta medida contradictorio, admitía en el artículo 1584 las moratorias por imprevistos o fuerza mayor. Segovia, por ejemplo, destaca la postura materialista del texto legal del artículo 1379,
dado que identifica la quiebra con un incumplimiento, aún un único incumplimiento aislado, y su contradicción con el artículo 1380. Por otra parte, Obarrio también se enrola en la tesis materialista en su exégesis legal. En cuanto a la doctrina, la encontramos muy dividida, predominando la tesis materialista o del incumplimiento, en los autores como Armengol, Bunge Guerrico, Carlos Malagarriga, Félix Martín Herrera, Manuel Obarrio, Lisandro Segovia, y bueno, son esos autores, ¿no? En cuanto a la crítica de la doctrina y la jurisprudencia anteriores a 1933, la relación de la jurisprudencia de fines del siglo XIX hasta 1935 la cita Fernández en su obra sobre el estado de cesación de pagos. Magna obra que cuenta con más de 1100 páginas en el año 37, que es la obra cumbre quizá de Fernández, ¿no? También hay autores como Adolfo Carranza, Juan Pozo, Rodríguez Quesada, que se adscriben a la tesis materialista. Y también algunos autores en minoría que se adscriben a la tesis amplia, como Fernández, Adarola, Satanowski, Malagarriga y Rivarola. En cuanto, y también más cerca nuestro, Roberto García Martínez y Fernández Madrid, Cámara, y Zavala Rodríguez a la tesis amplia. Bueno, llevamos 24 minutos, espero no aburrirlos demasiado, y vamos rumbeando hacia las reflexiones finales y las conclusiones. Los textos posteriores a la ley 11.719 receptaron en forma contundente la tesis amplia en los textos, como ya mencioné, de 1972, 1983, 1994, con las reformas posteriores que no tocaron el artículo 1 de la ley de concursos y quiebra argentina, actualmente vigente, y que establece que el estado de cesación de pagos es el presupuesto necesario y suficiente para la declaración de la quiebra o la apertura del concurso preventivo de la quiebra. A continuación me voy a referir brevemente a la ética concursal, porque tiene que ver con la teoría amplia, porque el estudio de las cuestiones éticas en el derecho concursal posibilita arribar a soluciones de conflictos que involucran a la justicia, al orden y a la paz social inherentes a la situación de insolvencia, además de facilitar el acceso a soluciones prácticas efectivas frente al fenómeno de la insolvencia. Las cuestiones éticas que yo planteo en este estudio son la injusticia de la declaración en quiebra de un sujeto jurídico que no se encuentra económicamente en estado de cesación de pago, como ocurre en 4 supuestos de nuestra ley concursal, a saber, concursos en caso de agrupamiento, el acuerdo preventivo extrajudicial, la quiebra por extensión y la quiebra declarada con apoyo en sentencia concursal extranjera del artículo 4. Y también el significado de conceptos basilares como la crisis, como concepto distinto del estado de cesación de pagos, puesto que pueden darse numerosos abusos por una mala aplicación del concepto de estado de cesación de pagos y del concepto de crisis, aunque debo reconocer que con el transcurso de los años me he pasado de un concepto tradicional del estado de cesación de pagos hacia un concepto de crisis, a fin de no llegar tarde, como dicen
los profesores Hebert y otro procesalista, en las soluciones, especialmente del concurso preventivo. Asimismo, lo inadecuado de la exigencia del desequilibrio meramente aritmético, usualmente denominado insolvencia, como presupuesto, también la posible arbitrariedad judicial consistente en declarar la quiebra sin haber realizado siquiera prima facie un escrutinio judicial de la situación económico-financiera del deudor. Aquí, en mis tiempos de escribiente de tribunales, que estuve 5 años, me acuerdo que los jueces decían, bueno, el deudor ha sido citado, no contestó, aplicarle la plancha. Y la plancha era el decreto de quiebra, sin ningún tipo de investigación judicial. Y la fecha presuntiva del estado de cesación de pagos era, contrariamente a lo que vengo exponiendo, el primer incumplimiento. De modo tal que eso es otro de los planteos éticos que pueden plantearse a la cuestión. También el comienzo del periodo de sospecha puede darse a abusos y que evitan la moralización de los concursos. Y bueno, yo brindo una propuesta de texto legal de ley referenda que en el minuto que me queda voy a leer, y dice así: el estado de cesación de pagos es el estado patrimonial del deudor de impotencia para satisfacer las deudas exigibles de carácter generalizado y permanente manifestado por hechos reveladores no taxativos. Este estado no se identifica con el desequilibrio meramente aritmético entre activo y pasivo, constituye el antecedente necesario y suficiente del decreto de quiebra o de concurso preventivo del deudor y debe ser apreciado por el juez previa citación del deudor. Son hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros, la confesión expresa judicial o extrajudicial, la fuga, ocultación o alejamiento sin haber dejado representante, la clausura del negocio, oficina, fábricas o depósitos, el hurto u ocultación de mercaderías o muebles, la distracción, dispersión o donación de los bienes, uno o varios incumplimientos o obligaciones en mora, comerciales o no, y los actos ficticios, ruinosos o fraudulentos. El síndico en su informe aconsejará la fecha inicial del periodo de sospecha y el juez fijará dicha fecha inicial atendiendo a los hechos reveladores acreditados. Como colofón del derecho concursal vigente tenemos la ley alemana de quiebra actualmente vigente, la de 1994, que distingue entre la Zahlungsunfähigkeit, que es el estado de cesación de pagos, como aquí se ha explicado, la Überschuldung, que es el sobreendeudamiento, que equivale al desequilibrio meramente aritmético, y la insolvencia inminente, que es equivalente al concepto de crisis, del cual también aquí se ha hablado. Y bueno, cumplido los 31 minutos con 22 segundos, aquí termino y espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nosotros ya nos estamos despidiendo de este primer bloque, así que yo ya voy a ir desconectando. Les pido que inmediatamente se vuelvan a incorporar. ¿Está? O sea, en 1 minutito, 2 minutitos nos volvemos a ver. Así que, hasta luego. Estamos continuando ahora en la exposición del profesor Héctor José Míguez, hablando del concepto de cesación de pagos. Iniciamos nuestra ronda de preguntas y de intervenciones. Yo sé que el público viene muy tímido últimamente, aunque
creo que es por eso a veces tengo que abusar de mi condición de anfitrión. Pero Jenny Barra, que es una atenta e interesada historiadora del derecho en temas comerciales, ya levantó la mano. Así que, Jenny, te doy el uso de la palabra. Gracias, gracias Ezequiel. Bueno, una vez más, felicitar al expositor, ya, ha sido una muy buena charla, me ha faltado tiempo, he quedado con un sabor de falta más de información, pero bueno, los minutos no nos dan, ¿ya? Pero sí quiero hacer algunas preguntas, don Héctor, respecto de cómo se determinaba la cesación de pago en las ordenanzas de Bilbao y cómo se va a modificar con la primera ley que ustedes dictan en 1862 y si esto tiene o se mantiene alguna relación, porque tengo entendido, yo no soy experta en el derecho de ustedes, pero lo que tengo entendido es que hay algunas provincias que en la primera dictación de la ley comercial de ustedes, ellos van a dictar, como que se van a separar un poco y van a dictar sus propias normas en esta materia. Al parecer, eso es lo que tengo entendido. Y me gustaría saber cómo lo podemos relacionar precisamente con el concepto que se había dado anteriormente por estas ordenanzas. ¿Cuál es la evolución de este concepto? Eso por un lado. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se hacía en la ordenanza de Bilbao? Francamente, no lo conozco, pero supongo que se hacía, a lo mejor el doctor Martínez me puede dar una mano, se hacía con una citación del deudor, escuchándolo y estableciéndose de alguna forma o bien el desequilibrio aritmético o bien la imposibilidad de pago de las deudas exigibles, ¿no? Supongo que campearía la tesis del materialista del incumplimiento de las obligaciones comerciales a la hora de decidir la quiebra o no del deudor. Creo que había alguna otra pregunta más por ahí, no sé si que hizo Jenny. El tema de las provincias y del derecho previo a la sanción del código, ¿no era así, Jenny? Sí, exactamente, cómo era en las provincias antes de la dictación del Código de 1862. Bueno, la verdad que tampoco soy muy conocedor de ese tema. No lo tengo claro. Pero bueno, supongo yo que se aplicarían tradicionalmente, se seguirían aplicando las ordenanzas de Bilbao tal como establecía la costumbre judicial. Supongo que la creación de los tribunales comerciales de Buenos Aires seguirían la tradición de citar al deudor y pedir explicaciones en cuanto a su vida económica, ¿no? Pero no conozco más en profundidad el tema. Yo aprovecho y hago No hay problema, muchas gracias. una intervención al respecto, que es la siguiente. Se me ocurre a mí, que tampoco soy experto en estos temas, pero algo que tuvo mucha influencia en la Argentina durante la época del llamado periodo intermedio, la preparación de los códigos, es la legislación mercantil española fernandina, de lo que hace Sáenz de Andino con el Código del 29. Así que, Jenny, tal vez creo que ahí hay un camino. En varias provincias se puso en vigencia como derecho positivo, ante la ausencia de una normativa más moderna, el Código español de 1829, una cosa totalmente sorprendente desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta que es el código del rey que reprimió la independencia, pero que desde el punto de vista del
del derecho positivo contó con mucha repercusión, sobre todo porque los comercialistas franceses, Pardieu, por ejemplo, decía, el código de comercio español es el código más perfecto imaginable. Con ese aval de la doctrina francesa tuvo mucha repercusión en nuestro país y en otros países de la región. No sé si hay alguna otra intervención. Muy bien, el doctor Martiré, antiguo magistrado comercial también, así que no solamente historiador, sino ex magistrado, tiene Sí. uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, pero yo como magistrado aplicaba el derecho vigente, no el derecho histórico. El tema general, yo tampoco me he adentrado en el estudio de la historia del derecho concursal, pero en líneas generales, el quebrado era un delincuente. El concepto era a punto tal que la jurisdicción comercial para los casos de quiebra eran los jueces penales, ¿no? Eran jueces de penales y de comercio. Bueno, el tema era el fugado, ese era el gran tema comercial de la época de las ordenanzas de Bilbao, el fugado, es decir, el que desaparecía y se convertía en realidad en un delincuente. Y como tal se lo trataba. Por eso esa dureza de los primeros tiempos y después esa blandura y un acercarse a la verdad de su situación económica, que es lo que anima las corrientes posteriores. Pero yo, fuera de estos temas, quisiera preguntarle al doctor Miguel, ¿cuál era su pariente legislador? Porque usted ha dicho que ha tenido como honra tener un tío, ¿no? Que fue redactor de uno de los proyectos de ley. ¿Quién era? Era Roberto Ponza. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me gustaba saber ese tema. Sí. Y además me ha gustado mucho esta enumeración minuciosa de la legislación comercial que nunca resultaba satisfactoria. Porque, claro, hay dos grandes problemas que se desarrollaban, que eran que estaban rodeando al tema del capitalismo. Por un lado, el acreedor y por otro lado, el deudor. Entonces, durante el periodo en que el deudor era un delincuente, porque el tema era ese que desaparecía, que se fugaba, había que cerrarle los negocios, había que... eso es, para poderle dar al acreedor algo de lo que le había prestado o le había vendido. Así que ese era el gran tema que interesaba en los periodos anteriores al código. Y es cierto, esto que dice Abasolo, que, bueno, eso pasó también en otras materias, ¿no? Que cuando no hubo una legislación nacional, los códigos aparecen tardíamente, se buscaba solucionarlo con legislación provincial que se inspiraba muchas veces en España, en la legislación española, que sí, en cambio, estaba bastante avanzada en la codificación. Y el periodo nefasto para América de Fernando VII y para España también, a Fernando VII lo llaman el rey felón, ¿no? Los propios españoles, es sin embargo rico en materia legislativa. Bueno, nada más felicitarlo al orador por esta actualización que nos hace de la legislación más cercana. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta,
Si no, yo tengo algunas por ahí como para hacer, porque me parece que es una presentación. Bueno, Jenny, nuevamente, ¿cómo no? Gracias, Ezequiel. Quería hacerle una pregunta respecto a la fecha presuntiva de la declaración de quiebra que establecía el magistrado. ¿En qué hechos lo determinaba y qué implicancias tenía? Porque acá en Chile tenía bastantes implicancias, no sé si era igual allá, pero por ejemplo, si en el periodo que se determinaba la fecha presunta de declaración se habían transferido algunos bienes, estos podían quedar afectos a la acción pauleana en beneficio del acreedor. Yo no sé si esto es así allá o no. Esa parte me gustaría si me la pudiera esclarecer o profundizar un poquito más, don Sí. Héctor, por favor. ¿Cómo no? Efectivamente, con cada teoría tiene su punto de arranque del periodo de sospecha. La teoría materialista es del primer vencimiento de una obligación que no ha sido pagada. La teoría intermedia es que el juez tiene facultades para apartarse de ese el primer incumplimiento, y la tesis amplia es que es el hecho revelador más antiguo, y como los hechos reveladores no es una enumeración taxativa, el juez tiene obligación de investigar cualquier hecho revelador que haya tenido a mi modo de ver, una cierta relación de causalidad entre el hecho revelador y el estado de cesación de pagos. No digo insolvencia porque el desequilibrio aritmético puede estar o puede no estar. Puede haber una empresa rica que no puede pagar porque tiene dificultades financieras, puede haber una empresa pobre que esté boyante desde el punto de vista patrimonial, de modo tal que para la tesis amplia, que es la tesis en la que se ascriben claramente la legislación argentina desde 1972 en adelante, el inicio del periodo de sospecha y por ende la acción revocatoria concursal y todas las acciones derivadas de actos fraudulentos y no inoponibles y anulables, comienza con el primer hecho revelador. Aunque es una categoría que no está todavía afirmada en la doctrina argentina y en la legislación argentina, el concepto de crisis también, tal como en el trabajo que yo presenté hoy, ahí traigo a colación la opinión de un contador que se llamaba Pablo Bariubenove, en la cual se hacen algunas consideraciones económico-contables sobre qué es el estado de cesación de pagos y qué es una crisis. De acuerdo a esta tesis, que yo digo que hay que estudiar en mayor profundidad, cuando la primera señal de la crisis puede ser el primer hecho revelador del estado de cesación de pagos, ¿no? De modo tal que habría que estudiar, hay unos ratios financieros que se estudian, los contadores lo estudian, para determinar el nivel de liquidez o iliquidez de la empresa, el valor patrimonial de sus activos y sus obligaciones financieras, ¿no? De acuerdo a eso y de acuerdo a si se acepta esta teoría de la crisis, que a mí me parece que hay que aceptarla porque si no terminamos llegando tarde a la insolvencia, puede establecerse incluso con anterioridad a los hechos tradicionales reveladores actualmente vigentes, ¿no? No sé si contesto a la pregunta. Sí, muy amable, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no, aprovecharía, y mientras algún tímido
hace una reflexión. Hay varias cosas que me parecen muy interesantes, realmente también me sumo a las felicitaciones, porque estos temas de historia del derecho contemporáneo, y además de algunas disciplinas y áreas, bueno, áreas disciplinares, áreas normativas específicas, suelen tener pocos interesados y pocos conocedores, porque para este tema hay que saber mucho de derecho concursal, además de tener una vocación histórica, que esas son las dos destrezas y habilidades que nos trae Héctor. Yo sé que alguna de las preguntas, comentarios, posiblemente no tengas respuesta ahora, Héctor, y serían para pensarlos más adelante, pero una tiene que ver con esta revelación acerca de la multiplicidad de modelos, ¿no? De modelos del derecho comparado, y esta referencia a la ley inglesa fracasada. Uno se anima a tratar de querer indagar acerca de por qué eligieron una ley, cómo es que llegaron a una ley de esta índole y no a otra. Si es que si has podido encontrar alguna explicación en los debates, en la documentación, en alguna crítica, o sea, y sobre todo encararlo sobre esto. ¿Cuál es la razón para justificar un modelo u otro? Segunda pregunta, tendría que ver con lo siguiente. Tu presentación ha sido una presentación muy cuidadosa sobre los, diríamos, proyectos, las reflexiones académicas, pero has podido ver, tal vez no sea tu intención, así que no, pero has podido ver si hay expresiones del mercado, o sea, si el mercado financiero, la bolsa, las asociaciones de industriales, tenían su proyecto o alguna exigencia, o tenían a sus hombres en el campo del derecho. A veces da la impresión de que el debate en derecho comercial es como un debate exclusivamente de juristas, y la pregunta es si participaban de estos debates los grandes interesados, los bancos, las empresas aseguradoras, los inversores. Tercer tema, escuchar los nombres. Indudablemente hay una necesidad de hacer un estudio prosopográfico de los comercialistas argentinos. Bueno, empezando además también por recuperar una figura como lo es la de el presidente Castillo, Ramón Castillo, que parece para los historiadores generales que su único papel en el mundo ha sido ser el vicepresidente supuestamente conspirativo de Ortiz, y cuando fue una lumbrera del derecho comercial y una autoridad de fuste, que merecería una tesis doctoral, sin lugar a dudas, como gran jurista argentino que fue. Y pensaba además también, en ese sentido, indudablemente, sé casi nada, por no decir nada, pero qué interesante el papel de Mauricio Yadarola, ¿no? Porque Yadarola tiene una trayectoria y una actuación que, militando en el radicalismo y en la época de Perón, sin embargo, mantuvo muy en alto su dimensión de comercialista, ¿no? Y a ver si se puede ver alguna relación entre su militancia y su reflexión jurídica. Y la cuarta, me pareció interesantísima esa experiencia que contabas vos de tu vida personal y de las planchas dispuestas por los jueces, que tiene que ver también con la realidad del derecho judicial. O sea, cómo el derecho judicial funciona por unos caminos que no están en la letra de la ley, que el juzgado, bueno, con estas prácticas, con estas modalidades, imponía,
y encima además de la cual casi no quedan registros. Si no es por la historia oral viviente, en este caso la tuya, podríamos imaginarnos, pero ahora, en este caso, tenemos un dato preciso. Qué importante sería poder hacer estudios de historia oral y mantener la memoria de los empleados judiciales, de los abogados practicantes, porque esto se nos va a extinguir en breve. Bueno, son un montón de cosas que van más allá de tu propia exposición. Tal vez algunos puedas sugerir algo o responder. Si usted me permite, presidente, yo también fui empleado judicial muchos años y conozco lo de las planchas. En los juzgados había cuestiones que se solucionaban con la plancha. Poner la plancha y se terminaba el análisis de la demanda. En cuanto entraba dentro de la posibilidad de que se transformara en una declaración en quiebra que era de cajón y que no tenía variación alguna, o con un juicio ejecutivo o un desarrollo, iba a la plancha. Eso, durante mucho tiempo, ese juez mecánico, el juez que no iba más allá de la letra de la ley, y a veces ni siquiera. Eso estaba muy claro, ¿no? Muy claro. La famosa escuela positivista que no le interesaba más que la letra exclusiva de la ley y encontrar en la letra la única inspiración para interpretarla. Bueno, contra ese positivismo hemos luchado mucho. El programa es público, ajeno a cualquier partido político. Estamos interferidos. Ahí quedó la interferencia. Bueno, muy bien, Héctor. Bueno, yo voy a decir algunas ideas respecto de las cuatro o cinco preguntas, en la medida de mis posibilidades. La multiplicidad de modelos, a mi modo de ver, se dio por un aspecto pendular entre el Código de Comercio vigente en nuestro país y la ley de 1902, que quiso privatizar el sistema concursal argentino. Y para eso quizá había un contacto entre los operadores económicos. La verdad que no lo conozco, pero a lo mejor existió esa conectividad. De hecho, la ley inglesa de 1869 era claramente privatista. Entonces, lo mismo que ocurrió en Inglaterra hasta 1889, que fue el abuso de los empresarios de quiebras, que eran los que mandaban, no así el juez. El juez era un mero espectador de lo que pasaba en el mercado, digamos así, de los activos y de los pasivos que estaban en situación concursal. Por eso la clandestinidad que los autores hablan sobre la ley de 1902 y el abuso de los empresarios de quiebras. Todo se decidía en los escritorios de los empresarios. No se decidía en los tribunales, sino en el sector privado. ¿Qué pasaba con un deudor que estaba en quiebra, sí, o que estaba en suspensión de pagos, ¿no? O sea que esa multiplicidad de modelos, me consta que en Inglaterra en 1889 se pasó de un sistema privatista a un sistema público, ¿no? Como ocurrió exactamente en nosotros en 1933, siempre un poquito más tarde de lo que ocurre en Europa, ¿no? En cuanto a los proyectos legislativos, la verdad que me parece que sí, que acá hubo poco vínculo entre el mercado, por así llamarlo, y los juristas comerciales. Al menos
en mi conocimiento, con la excepción de la reforma de 1994, en la que hubo importancia de reuniones establecidas en el seno del Ministerio de Economía, entre los funcionarios del Ministerio con empresarios y también con juristas de Estados Unidos, por ejemplo, que fueron los creadores del Cram Down Power de 1994 en el sistema concursal argentino, ¿no? Que yo conozca, esa es la única intervención que ha tenido el mercado en conjunto con los juristas meramente comercialistas, ¿no? Bueno, y Castillo, yo he tenido acceso a los 2 tomos del derecho concursal que escribió, y la verdad que está muy bueno, ¿no? Creo que es de 1940 la obra de Castillo, y realmente, sobre todo, y de Yadarola, por supuesto, y de Fernández, del 37, son acabadas obras de lo que el pensamiento concursalista del momento estaba adelantado, ¿no? Y en cuanto a la plancha, la verdad que a mí me llama la atención la poca conflictividad que tiene la plancha, porque la plancha era un formulario preimpreso, ahora hoy en día lo tenemos en la computadora. Supongo que con las mismas características, en vez de hacerlo a máquina de escribir, se hace con el programa de Word, pero en definitiva es lo mismo. Si bien se cita al deudor a rendir explicaciones, de acuerdo a, creo que es el artículo 87 de la ley concursal actual, muchas veces el deudor no se presenta ni contesta la citación, y en ese caso, a los 5 días, se decreta la quiebra, sin constatar, como preconiza la teoría amplia, que yo defiendo y que defendía Fernández y Yadarola y los autores posteriores, sin que exista una exhaustiva investigación judicial sobre el estado concursal. La ley concursal alemana del 94 habla de un activo y pasivo corriente a 1 año de plazo tradicionalmente, con lo cual eso me parece una sugerencia del legislador alemán muy interesante para los jueces, ¿no? Para los jueces alemanes, que tienen que establecer cómo anduvo la situación en el último año, antes del pedido de quiebra o antes del pedido de concurso preventivo, a la hora de declarar la quiebra o no, o rechazarla. E incluso es autocontradictoria la jurisprudencia actual, porque si bien se preconiza la teoría amplia, como con las facultades del juez para investigar la situación de hecho, no se permite que sea cualquier título el pedido de quiebra, sino que tiene que ser un título líquido y exigible, de modo tal que algunos elementos de la teoría materialista todavía siguen vigentes, subsistiendo en la actualidad, a mi modo de ver, autocontradictorio con la legislación actual, ¿no? No sé si contesto. Sí, sí, muy interesante, y además, obviamente, como pasa con todo trabajo que avanza de una manera valiente en un campo no trabajado, hay muchas vías de aproximación futuras. Este es un trabajo que vos decías que está terminado y que se va a publicar, ¿dónde? Bueno, lo voy a someter a la revista del instituto próximamente. Tengo que cumplir los requisitos formales, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, así que se va a engalanar con una colaboración tuya que pasará por los mecanismos de auditoría que son propios de una revista de calidad, pero que seguramente serán sobrepasados con éxito. Bueno, yo entiendo que Eduardo quiere preguntar algo.
comentar algo? Muy bien, ahora le prendo el micrófono porque se lo... A ver. Espere, Eduardo. Ahí está. Yo quería decir 2 palabras nada más, que no tiene que ver concretamente con el tema del doctor Mir, pero que tiene que ver con la plancha. Yo he dicho que yo como empleado he puesto a la plancha muchas veces, pero no como juez. No faltaba más. Y tuve inclusive problemas serios. Había la legislación prendaria, por ejemplo, no decía nada sobre que el deudor prendario, es decir, autorizaba al acreedor prendario a ejecutar la prenda cuando no pagaba. Yo creía que al deudor había que oírlo antes de ejecutar la prenda. Y en mi juzgado, cuando fui juez de primera instancia, yo cuando se presentaba el acreedor prendario con el instrumento, yo lo citaba al deudor. Pues por supuesto me apelaron de todo eso y la Cámara inevitablemente me dejaba sin efecto y mandaba ejecutar la prenda. ¿Qué quería decir eso? Que un auto prendado, por ejemplo, que iba con su deudor, venía un oficial de justicia, lo bajaba del auto y le llevaba el auto, sin haber oído, ni siquiera saber en qué juzgado estaba tramitando la prenda, para que no fuera a pagar, sino que se beneficiara el acreedor. Eso fue una cosa que anduvo muchos años y no terminó. Yo recibí inclusive sanciones disciplinarias del Tribunal de Alzada por no seguir la jurisprudencia de ese tribunal, y cuando me ascendieron a camarista se terminó el problema de los acreedores y se siguió sacándolos del auto sin ni siquiera decirle dónde tramitaba la prenda. Bueno, es un temita como para hablar del derecho positivo. Nada más. No, porque no vayan a creer que yo ponía la plancha. No sé, doctor, no sé. No sé si usted soporta un archivo, Eduardo. Bueno, muy interesante, muy enriquecedora los comentarios y también la presentación. Así que nosotros ya se está terminando nuestro tiempo. Aprovecho a saludarlos a todos. Le agradezco a Héctor que se esté sumando de esta manera a las actividades del instituto, que ya es su instituto, y que también, bueno, sé, porque hemos conversado, de que está en un plan de evangelización histórico-jurídica con sus colegas comercialistas, que en buena hora esperemos que dé frutos. Así que muchas gracias por tu presencia y, como hacemos con todos nuestros invitados y conferencistas de lujo, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los demás, los saludo, me despido de ustedes y los espero en la próxima actividad del instituto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.